Hace algunos domingos atrás estuvimos celebrando el día de Pentecostés y yo les estuve hablando acerca del bautismo del Espíritu Santo. El día de ayer en nuestro territorio se dio por inaugurado el mes de Pentecostés. O sea, queremos dedicar todo este mes a hablar, pero no solamente a hablar, sino que a buscar la presencia del Señor, a buscar la llenura del Espíritu Santo, porque eso es Pentecostés, el Espíritu de Dios irrumpiendo en medio del pueblo de Dios, en medio de sus celebraciones, en medio de su vida privada, en medio de todo lo que nosotros hacemos, el Espíritu de Dios presente ahí en medio nuestro. Ese es el verdadero significado del Pentecostés. Entonces, en ese sentido, yo quiero hablarles hoy acerca de ser llenos del Espíritu Santo. Nosotros debemos de anhelar ser llenos del Espíritu Santo. Para eso, quiero invitarles para que vayan conmigo a Efesios capítulo 5, versos del 15 al 20. Efesios capítulo 15, capítulo 5. Algunos ya estaban buscando, ya iban por el 11, ¿verdad? No, Efesios solo tiene 6 capítulos. Efesios capítulo 6, versos del 15 al 20. Cuando lo tengan, me dicen un fuerte amén, por favor. Efesios capítulo 5. ¿Lo tienen? Dice la palabra del Señor: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hace algún tiempo estudiamos la epístola a los Efesios, y una de las cosas que enfatizamos fue que uno de los temas centrales de la epístola a los Efesios tiene que ver con el andar en la vida cristiana, y el andar en una manera que refleje que somos hijos de Dios y que damos que dejamos el testimonio del Señor. Se va dejando mientras vamos caminando, mientras andamos. Pablo, cuando escribe esta epístola, él está preso, y desde allí él, si ustedes quieren ir conmigo en el capítulo 4, verso 1, él le dice a los hermanos que deben de andar. Mire lo que dice capítulo 4, verso 1: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. O sea, el apóstol Pablo está haciendo énfasis allí a los cristianos de Éfeso, diciéndoles que deben de procurar andar como es digno de ese llamamiento con el cual el Señor nos ha llamado. En este pasaje que hoy hemos leído, el verso 15 empieza diciendo: mirad pues con diligencia cómo andéis. Ese mirad no solo va implícito de mirar únicamente con el sentido en la vista, sino que el apóstol Pablo está diciendo miren, y al mismo tiempo él enfatiza y dice miren con diligencia cómo anden. O sea, miren, pero al mismo tiempo de mirar,
no solo miren, sino que usen el intelecto para que ustedes puedan entender, para que ustedes puedan saber cómo andan y cómo debemos de andar. Dice que debemos de andar con diligencia y hace una comparación entre cómo anda el sabio y cómo anda el necio. Y esa analogía la vamos a ver más adelante. El apóstol Pablo hace muy bien la comparación entre un hombre sabio y un hombre necio. El necio se embriaga, y vamos a ver más de eso en un momento, pero esa comparación la hace el apóstol. Entonces, cuando dice, si nosotros miramos bien, si nosotros miramos no solo con los ojos, sino que también lo miramos con el entendimiento, entonces vamos a andar sabiamente. Y una manera de andar sabiamente es aprovechando el tiempo. Si hay algo que los hombres de Dios tienen, si hay algo que la gente de Dios tiene, es que sabe aprovechar el tiempo. Amén, hermanos. Ustedes supieron aprovechar bien el tiempo. Están aquí adorando el nombre del Señor esta mañana. Amén. Hay quienes lo desperdician en otra cosa. Nosotros lo aprovechamos bien. Estamos aquí adorando el nombre del Señor. El apóstol Pablo, como un gran siervo de Dios, él sabía esto, que el tiempo hay que saberlo aprovechar. Todos tenemos 24 horas al día. Todos tenemos los mismos días de la semana. Todos tenemos los mismos días durante todo el año. Hermanos, la diferencia la hace el que sabe aprovechar el tiempo. Y en ese sentido es que el apóstol dice, hay que saber aprovechar el tiempo. El Señor Jesucristo, hermanos, durante su ministerio, a nosotros también nos enseña que nosotros debemos de aprovechar bien el tiempo y de saber aprovechar el tiempo. Vaya conmigo por favor al Evangelio según San Juan, capítulo 9, verso 4. San Juan, capítulo 9, verso 4. Miren lo que dice: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. O sea, hoy es el momento, hermano. Hoy es el momento que nosotros sepamos aprovechar nuestro tiempo y dedicar nuestro tiempo para el Señor, consagrar nuestro tiempo para el Señor. Hoy es el tiempo que nosotros debemos de aprovechar cada instante de nuestra vida para hacer la obra del Señor. Entonces, cuando nosotros vemos que el apóstol Pablo habla acerca de esto, dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Verso 17: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Saber entender el tiempo, saber entender la voluntad del Señor. ¿Cómo nosotros podemos lograr entender la voluntad del Señor? En cuanto a la voluntad del Señor, los entendidos dicen que hay dos maneras de cómo entender la voluntad del Señor, o hay dos cosas que nosotros tenemos que aprender cuando hablamos acerca de la voluntad del Señor. Una cosa es la voluntad general del Señor para toda la raza humana, para toda la iglesia del Señor. La voluntad del Señor es general. Por ponerles un ejemplo, la voluntad del Señor es que nosotros como iglesia le vivamos en santidad. La voluntad del Señor es que nosotros como iglesia le adoremos. La voluntad del Señor es que nosotros como iglesia sirvamos al Señor. La voluntad del Señor es que nosotros como iglesia cumplamos con la gran comisión. Esa es la voluntad del Señor de manera general. Pero de manera específica,
Dios tiene una voluntad para cada uno de nosotros. O sea, Dios tiene algo especial para cada uno de nosotros que nosotros podamos cumplir específicamente. La voluntad general del Señor, yo voy a la palabra y la palabra dice ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, y ahí entiendo que la voluntad general del Señor para la iglesia es que la iglesia predique. Esa es la voluntad general del Señor, la encuentro en la palabra. Pero la voluntad específica de Dios para mi vida, o sea, esa es la voluntad de Dios para todos nosotros, pero específicamente usted tiene que encontrar cuál es la voluntad de Dios para su vida. La voluntad de Dios para su vida es quedarse ahí como está. La voluntad de Dios para su vida es que usted esté en ese empleo que usted está, que usted esté en ese negocio que usted está. La voluntad del Señor para su vida es, hermanos, esa voluntad específica que usted tiene que buscarla. ¿Cómo encontramos esa voluntad específicamente del Señor para nuestras vidas? No la podemos encontrar si no estamos en comunión con Él. La única manera de saber cuál es la voluntad específica de Dios para mi vida es cuando yo voy a la oración. Además de eso, yo oro, yo leo la Biblia, yo me congrego. En cualquier asunto que alguien, imagine, usted está pidiendo para que el Señor le revele algo a su vida, y alguno de los que predicamos aquí abordó un tópico que usted dijo, eso era para mí. O sea, probablemente para muchos de ustedes no tenga sentido esta palabra hoy, esta mañana, pero alguien de los que está aquí o de quienes nos están viendo va a decir, esa palabra era para mí, porque era algo específico que Dios quería hablar a esa persona. Por eso es importante que nos congreguemos. Amén, hermanos. Antes, todo el discipulado que uno recibía era ese. Mire, cuando uno aceptaba a Cristo antes, no andaban discipulándolo ni nada. Nomás le decían, mira, tenés que hacer 3 cosas: orar, leer la Biblia y congregarte. Y cuando ya te hayan bautizado, tenés que salir a evangelizar. 4 cosas. Eso era todo. Entonces, cuando nosotros oramos, cuando nosotros nos congregamos, cuando nosotros leemos la Biblia, vamos a ir encontrando cuál es la voluntad específica de Dios para nuestras vidas. Entonces, en este pasaje, nosotros encontramos cuál es la voluntad general de Dios para nosotros, sus hijos. Vamos a hablar acerca de eso. ¿Cuál es entonces la voluntad así general de Dios para nosotros, nuestros hijos? Número 1, que vivamos sabiamente. La voluntad del Señor es que nosotros vivamos sabiamente, que vivamos de acuerdo a la sabiduría de Dios. ¿Y qué es la sabiduría o la sabiduría divina? Es la capacidad de ver las cosas como el Señor las ve y responder de acuerdo a los principios bíblicos. Ese discernimiento, hermanos, no es automático. Ese discernimiento de vivir sabiamente de acuerdo a la voluntad de Dios para nuestras vidas, lo vamos a poder hacer simple y sencillamente si el Espíritu de Dios vive dentro de nosotros, los creyentes. Así que a la medida que el Espíritu de Dios viva dentro de nosotros, los creyentes, nosotros vamos a poder vivir sabiamente, vamos a poder hacer lo correcto, vamos a poder responder lo correcto cuando se debe de responder. Vamos a tratar de vivir sabiamente. Vaya conmigo, por favor, al libro de Proverbios, Proverbios capítulo 28, verso 26. Busquen, por favor, Proverbios
capítulo 28, verso 26. Mire lo que dice. El que confía en su propio corazón, ¿qué dice? Es necio. Y el apóstol Pablo, ¿qué dice? Que debemos de andar no como los necios. Amén. ¿Cómo no debemos de andar? Como los necios. Y aquí el proverbista está diciendo: el que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. Amén. Entonces debemos de andar de acuerdo a la voluntad de Dios para nuestras vidas, de acuerdo a lo que Dios quiere para nuestras vidas. Una persona que vive sabiamente es una persona que tampoco se deja llevar por sus propios impulsos, sino que busca la dirección de Dios. Hoy, hermanos, está tan de moda en esta sociedad que vivimos hoy en día, está tan de moda decir: tú haz lo que sientes en tu corazón. Si usted va donde un psicólogo, donde alguien, y respetamos esas profesiones, nosotros las respetamos, pero si alguien no tiene a Dios, un psicólogo que no tiene a Cristo en su corazón, y usted como cristiano va donde una persona para recibir consejería, y usted le dice que mire, yo tengo esto, y empieza a decirle usted su problema, lo primero que el psicólogo le va a decir es: ¿y qué siente en su corazón usted hacer? ¿Y qué siente usted en su corazón? ¿Verdad? Dice: ay, yo siento. Imagínate que alguien dice: yo quiero una consejería con un psicólogo porque tengo una persona, me quiero casar, y bueno, pero yo sé que esta persona, todo el mundo me dice que no me conviene, pero va donde el psicólogo, y el psicólogo le dice: bueno, eso es lo que dicen los demás, pero ¿qué dice tu corazón? ¿Qué sientes tú hacer? Usted está buscando ayuda para hacer algún negocio, y dice, los entendidos, la gente que le ayuda, le dice a usted: esto dicen los números, esto dice esto, según las proyecciones podemos hacer esto. Pero alguien le va a decir: ¿qué dice tu corazón? Porque nos dejamos llevar por nuestros propios impulsos, por nuestro corazón. Pero mire, el proverbista, vaya conmigo por favor a Proverbios capítulo 3, versos 5 y 7. Hace algunos días estuvimos hablando acerca de esto, y el proverbista dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Estoy leyendo Proverbios capítulo 3, los versículos del 5 al 7. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿En quién nosotros para actuar sabiamente? ¿En quién nosotros debemos de poner nuestra confianza? ¿En quién nosotros debemos de apoyarnos? Es en el Señor. Usted no debe apoyarse. Muchas veces el conocimiento falla, su experiencia le puede fallar. Hermanos, yo me recuerdo, mi abuelito era de experiencia, y usted va a ver que cuando era el 3 de mayo, ya todos esos terrenos estaban sembrados. Ya había sembrado el 3 de mayo, ya el terreno de él. Podían haber otros que no sembraron, pero él ya había sembrado, porque su experiencia le decía que el 3 de mayo llovía. Pero dígame usted hoy, esa experiencia falla. O sea, eso que vamos acumulando con el tiempo, eso nos va fallando con el correr del tiempo. Las cosas van cambiando, pero a veces nosotros pensamos que hacemos las cosas por experiencia. Solo
tomamos las cosas, los hacemos, los dejamos llevar por nuestro propio conocimiento, por nuestra propia experiencia. Entonces, una persona que es sabia, hermano, no se deja llevar por sus impulsos. Una persona que es sabia no se deja llevar únicamente por su conocimiento. Una persona que es sabia no se deja llevar por su opinión o la opinión de las demás personas. Pero una persona que es sabia también sabe discernir los tiempos. ¿Qué dice el verso 16? Aprovechando bien el tiempo. ¿Por qué dice? Porque los días son malos. Amén, hermanos. Aunque la publicidad quiera decirnos a nosotros que estamos viviendo los mejores días de nuestra vida, y aunque la publicidad quiera decirnos que el mundo va para mejor, los días son malos. Amén. Y en tanto se acerca la venida de nuestro Señor Jesucristo, los días van a ir siendo más malos. Y esto parece ser que a mí me pueden decir, este fatalista, este no cree en lo que estamos haciendo. No, yo creo en lo que la palabra del Señor dice. Y si el apóstol Pablo hace 2000 años, él tenía la convicción, decía, los días son malos. Aunque para él en ese tiempo, él estaba, ya les leí, Efesios capítulo 4, verso 1, ¿dónde estaba el apóstol Pablo? ¿Desde dónde escribe esta epístola? Esta epístola se llama la epístola desde la prisión, porque él estaba preso por predicar el evangelio. Los días son malos, pero nosotros debemos de ser sabios. Vaya conmigo, por favor, a primer libro de Crónicas, libro primero de Crónicas, capítulo 12, verso 32. Libro primero de Crónicas, capítulo 12, verso 32. De los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos ¿en qué? En los tiempos, y que sabían lo que Israel debía de hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Hermanos, hay algo importante aquí. La gente que sabe conocer el tiempo no son muchos, son pocos. Amén. La gente que sabe entender el tiempo no son muchos. Si usted lee el capítulo 12 del primer libro de Crónicas, usted va a encontrar que dice, y tal tribu y tal familia aportó 20,000. 20,000 que iban donde los llevaban, 18,000 que iban para donde los querían, allí los agarraban y se iban hacia donde otro decía. 30,000 de otra tribu y de otra familia se iban. Solo lo único que podían hacer es usar la espada, desenvainar la espada y usarla. Ese es lo único que podían hacer. Solamente escuchar que les decían vénganse, y se iban. Y eso es lo único que podían hacer. Pero los hijos de Isaacar, 200, pero estos eran entendidos en los tiempos. Amén. Estos contestan amén cuando dicen Cristo muy pronto viene, hermano, porque saben que Cristo viene. Amén. Amén. Estos saben discernir que hoy más que nunca está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. Amén. Estos entendidos en los tiempos, ¿sabe cuál era la oración de estos entendidos en los tiempos? Cuando se iban a acostar en la noche decían, Señor, todo el mundo está esperando el día de mañana, un mañana mejor aquí en esta tierra, pero yo estoy esperando tu venida. Si la trompeta suena esta noche, acuérdate de mí, Señor. Amén. Esa era la oración de los entendidos en los tiempos. O sea, los entendidos en los tiempos estaban viviendo, se proyectaban como que si el Señor nunca iba a venir, pero en su vida espiritual ellos vivían como que si la trompeta suena este mismo día. Amén. Esos son los entendidos en los tiempos.
Por eso es que usted pocos amenes hoy, hermano. Amén. Los entendidos en los tiempos son pocos. De los hijos de Isaacar, 200. Estos eran entendidos en los tiempos. La gente sabia es entendida en los tiempos. No se los engaña cualquiera, no se los emboba cualquiera. Son entendidos en los tiempos. Si usted lee el capítulo 5 que hemos estado leyendo, los versículos anteriores, el apóstol Pablo tiene una gran batalla con los falsos maestros, los falsos predicadores, las falsas enseñanzas y todo lo que a él le tocaba vivir. Pero los entendidos en los tiempos entendían toda esta situación. Entonces, hermanos, ¿cuál es la voluntad de Dios? Número 1, que vivamos sabiamente. Amén. Número 2, la voluntad del Señor es que seamos llenos del Espíritu Santo. La voluntad del Señor es que seamos llenos del Espíritu Santo. Y aquí el apóstol Pablo hace una comparación entre el hombre sabio y el hombre necio. El hombre necio dice que se embriaga con vino. El hombre necio se embriaga con vino o usa alcohol, se emborracha, se embriaga con alcohol. Porque según el hombre necio, el efecto del alcohol o al emborracharse, el efecto del alcohol va a hacer que él se olvide de las cosas o que tenga valor. ¿Han oído ustedes? A lo mejor nosotros no mucho oímos eso, pero la gente del mundo, allá en el mundo, escuchan constantemente estas expresiones. Este se echó los tragos y ya con los tragos dice, tiene valor de parársele a cualquiera. Esa es la percepción de la gente, que cuando alguien ya anda con los tragos, cuando ya, para los que nos están viendo en otros países, cuando ya anda en los tragos, quiere decir que se ha tomado licor suficiente, a tal grado que se ha emborrachado. Entonces, cuando alguien anda borracho, según la concepción de la gente, es que cuando alguien anda borracho, tiene valor. Este tiene valor porque anda borracho. Este dice, pierde el miedo porque anda borracho. Y usted va a ver que los borrachos hacen cosas que nosotros decimos, wow, si no hubiera andado tomado, no hubiera hecho eso. Tiene que declarársele a la muchacha, se echa los tragos para ir donde el suegro y pedirle permiso para llevar con valor, ¿verdad? Y enfrentar al suegro. Eso es la concepción, ¿verdad? Cuando a alguien se le muere un familiar allá en el mundo, ¿qué es lo que hace? Se toma licor. Y según ellos, ¿para qué? Para olvidar las penas. Y cuando alguien lo deja a la mujer, ¿qué hace? Se echa los tragos también, según para olvidarla y a empezar a cantar ahí, por tu maldito amor y aunque mal paguen ellas. Sí, esa es la vida del mundo. Eso es lo que hace, porque según ellos los efectos del licor lo están haciendo hacer esas cosas. Pero ¿sabe qué? Según lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí, o sea, el licor realmente no le da valor a la gente. El licor en realidad no lo hace que olvide. ¿Sabe qué es lo que sucede con el licor? Toma el control de lo más importante que tenemos nosotros, el cerebro. O sea, lo que coordina todo por eso usted ve que alguien ha tomado, ¿cómo lo ve? Que se le mueve toda la calle. Porque el licor coordina todo el cerebro coordina todos nuestros movimientos, pero también controla nuestros pensamientos, controla nuestras acciones.
Entonces, lo que hace el licor es apoderarse del cerebro de las personas. Y por eso te va a ver que aunque nunca en la vida alguien ha cantado, pero cuando anda con los tragos, allá afuera lo oímos dando hasta serenata. Y aunque dé lástima, aunque no está dando serenata, sino que dando lástima en realidad, ¿verdad? Y aunque alguien sea miedoso, pero cuando está con el efecto del licor en su cerebro, se cree valiente. Hasta la mujer se le para, ¿verdad? Hasta la mujer le levanta la voz, ¿verdad? Y cree que puede salir victorioso porque el efecto del licor se ha apoderado de su cerebro. Entonces mire lo que dice. Bueno, aquí tengo algunos versículos con los que quiero compararles esto. Mire, por ejemplo, cuando nosotros nos dejamos guiar por lo que pasa, por ejemplo, como el ebrio o el necio que se deja llevar por el licor, nosotros nos dejamos llevar por algunas cosas que les permitimos a esas cosas que tomen el control de nuestras vidas. Entonces nosotros vamos a hacer cosas que no estamos acostumbrados a hacer. Por ejemplo, vaya conmigo al Evangelio según San Lucas. San Lucas, capítulo 5, verso 26. Y luego vamos a leer San Lucas, capítulo 6, verso 11. Mire, si usted lee San Lucas, capítulo 5, San Lucas, capítulo 5, ¿lo tienen? El verso 26. Pero mire, quiero empezar con esto. San Lucas capítulo 5, en el verso 17, tenga por favor ahí el verso 26. Pero miren lo que dice el verso 17. Aconteció que un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y los doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Vamos al verso 26. Y todos, ¿quiénes todos? ¿A quiénes se refiere todos? A los doctores de la ley, los fariseos y todos los que estaban allí ese día que el Señor estaba enseñando en esa casa. Ese día llegan unos con un amigo de ellos que estaba paralítico y lo dejan caer enfrente donde el Señor estaba enseñando. Y el Espíritu de Dios estaba sobre él, sobre el Señor. Y el Señor sanó a ese paralítico. Pero cuando el Señor sanó a ese paralítico, sucedió algo. O sea, cuando los amigos lo hicieron que descendiera, sucedió algo. El Señor le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los doctores de la ley, los fariseos y todos los que estaban ahí empezaron a decir dentro de ellos: ¿este quién se cree para perdonar pecados? ¿Y este quién es para que esté diciendo tales cosas? Entonces, cuando el Señor conoció lo que ellos estaban pensando, hermanos, el Señor sabe lo que ustedes están pensando ahorita. Amén, hermano. El Señor sabe lo que ustedes están pensando ahorita. Entonces Él sabía lo que estaban pensando. Y como sabe lo que estaba pensando, le dice al paralítico: a ti te digo que te levantes. Y el paralítico se levanta. ¿Y qué dice el verso 26? Y todos, ¿qué dice? Sobrecogidos de asombro. O sea, ¿qué les pasó a ellos? El asombro de ver esa acción. Y él, es que yo no le dije a nadie, solo lo pensé.
No lo habían hablado, no lo habían dicho. Y el Señor dice: para que sepan y para que dejen de estar diciendo esto, que yo tengo poder para perdonar, pues yo tengo poder también para sanarlos. Y cuando ellos vieron eso, ¿qué pasó? El asombro se apoderó de ellos. Y yo les digo, hay en otro pasaje en la Biblia donde fariseos, doctores de la ley y todos esos que andaban siguiendo al Señor glorificaban al Señor. No. Aquí dice que ellos glorificaron al Señor. ¿Por qué? Porque el gran temor, mire, sigamos, glorificaban a Dios y llenos de temor. Ahí está la respuesta. Y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Ellos habían llegado para buscar para hallar algo, para meterlo preso, para matar al Señor. A eso habían llegado. Eso eran los impulsos de ellos, de su conocimiento, de las creencias de ellos. Pero cuando el temor del Señor se apoderó de ellos, no pudieron más que decir: alabado sea el nombre del Señor. Glorificaron el nombre del Señor, exaltaron el nombre del Señor y salieron de ahí diciendo: hoy hemos visto maravillas. Amén. No lo hicieron por su propia cuenta, sino porque el Señor. Ahora, vamos a Lucas capítulo 6, verso 11. Allí es sanado en día de reposo un hombre que tenía la mano seca. Y como ellos cuidaban tanto el día de reposo, dice el verso 11, capítulo 6, verso 11: y ellos se llenaron de furor. Si usted tiene otra versión de la Biblia, dice: y ellos se llenaron de ira y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. Mire bien, espero que vean bien, hermanos. Aquí, allá, el temor los hizo que glorificaran al Señor. Aquí la ira los hizo que quisieran actuar algo en contra de Él. Usted ve que a veces nosotros nos dejamos llevar por situaciones así. Esto no solo era este tipo de gente, nosotros también, hermano. Usted, madre de familia que está aquí, y lo que me están viendo allá a través de los medios, si su hijo le quiebra un vaso, un plato, ¿qué es por lo general que una madre de familia hace? Le pega, la famosa chancleta. Se quita la chancleta y tiene un pulso que se lo avienta exactamente donde usted quiere. Pero ¿qué tal si usted se deja llevar por ese impulso de enojo y le avienta la chancleta en un ojo y se lo saca? Le da en el lugar equivocado. O por darle tan fuerte a su niño en los brazos, le hace algo y le daña las venas. Guiado por ese impulso que no nos deja, a veces se apodera, como el borracho, que el alcohol se apodera de su cerebro. Muchas veces la ira, el enojo, la tristeza, cosas así se apoderan de nuestro corazón, de nuestro cerebro. Y por eso que nosotros hacemos cosas que no deberían de hacer. Cuando imagínense usted, cuando el desaliento, cuando la tristeza agobia a alguien, ¿qué impulso le puede dar? Decir: vas para la iglesia, sí, ¿y para qué vas a ir? ¿Qué vas a ir a hacer? Porque estamos guiados por cosas que
dejamos que el enemigo guíe o tome el control de nuestro cerebro. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que vivamos sabiamente. Pero la voluntad de Dios también es que seamos llenos del Espíritu. Porque si nosotros somos llenos del Espíritu, así como el alcohol toma el control del cerebro de una persona, así el Espíritu va a tomar el control de nuestras vidas. Amén. ¿Y sabe qué es lo que va a pasar cuando el Espíritu de Dios, hermanos, tome el control de nuestras vidas? Mire, yo quiero enseñarles a ustedes. Vaya conmigo al verso 18. Me llama la atención porque nosotros, y especialmente algunos grupos que son neopentecostales, enseñan hasta de la borrachera espiritual. Y muchas veces nosotros mismos hemos dicho, hay que embriagarnos del Espíritu. Pero en realidad Pablo no está diciendo eso. Leamos bien el versículo 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Amén. O sea, no está diciendo embriáguense del Espíritu, sino que está diciendo sean llenos del Espíritu. Que el Espíritu de Dios controle nuestras vidas. Pero fíjese, una de las cosas que dicen los que se embriagan es que pierden el control, que pierden el conocimiento, que pierden el dominio. Pero uno de los versículos que yo me aprendí cuando era joven es 1 Timoteo capítulo 1 verso 7. A ver si me recuerdo. ¿Se recuerdan? ¿Qué dice 1 Timoteo capítulo? Porque no nos ha dado Dios espíritu de ¿qué? De cobardía, sino de poder, de amor y de ¿qué? Y de dominio propio. O sea, el Espíritu, al contrario de que digamos, es que estas cosas las hice emborrachadas por el Espíritu. No, hermano. El Espíritu le da dominio propio. Amén. Sí, vi que yo estaba adorando al Señor y a la hermana que estaba ahí le aventé. Por allá le aventé la Biblia. No, o el celular, cuidan más el celular que la Biblia. Por allá le aventé el celular. Porque estaba embriagada, estaba borracha el Espíritu. No, hermano. El Espíritu nos da dominio propio. Nos da control. Amén. Entonces, cuando nosotros somos llenos del Espíritu, hermanos, eso se va a notar. Y se va a notar, yo tengo aquí, pueden haber muchas cosas, pero yo tengo aquí particularmente, se va a notar en dos cosas. Y con esto termino para los que ya están preocupados por la hora. Se va a notar en dos cosas. Cuando nosotros estamos llenos del Espíritu, se va a notar en nuestra adoración a Dios. Se va a notar en nuestra adoración a Dios. Vaya conmigo, verso 19 al 20. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones y dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Eso hace una persona llena del Espíritu. Su adoración se nota, hermanos. Adora al Señor, canta al Señor con himnos, con cánticos. Siempre le da gracias al Señor por todo. Una persona llena del Espíritu. Mire, vaya conmigo por favor a Hechos, libro de los Hechos, capítulo 2, verso 15. Hechos capítulo 2, verso 15. Luego que el Espíritu de Dios, dice Hechos capítulo 2, verso 4, que vino el Espíritu y todos, dice, fueron llenos del Espíritu Santo.
Amén. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces la gente, cuando vio esto, tuvieron su propia concepción, empezaron a pensar qué era eso que estaba pasando. Y entonces, ante esto, Pedro les contesta, Hechos capítulo 2, verso 15: porque estos no están, ¿qué? Ebrios. ¿Qué estaban? Llenos del Espíritu Santo. O sea, ellos estaban llenos del Espíritu Santo, no estaban ebrios, estaban llenos del Espíritu, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. O sea, la gente pensaba que ellos estaban llenos de mostos o ya se habían echado los tragos, estaban ebrios. Ahora, veamos que para que los hayan comparado con ebrios, eso sí que no estaban tan pasivos que se diga, hermano. Amén. Estos estaban diciendo gloria a Dios y nadie los paraba. Amén. Estos estaban cantando, como dice el apóstol Pablo aquí, cantando himnos y alabando al Señor. Amén. Y gritaban y adoraban al Señor. O sea, no estaban ahí durmiéndose, hermano. No estaban platicando a la hora del culto, ni estaban mascando chicle, ni estaban haciendo otras cosas. Amén. Ni cuando Pedro dijo: busquen por favor ahí Joel capítulo 2 verso 28, porque Pedro le citó las escrituras. Y Pedro dijo: saquen su Biblia, y si no han traído su Biblia, saquen el celular y vayan a Joel capítulo 2 verso 28. Ellos no dijeron: hoy es el momento de ver Facebook, de ver los estados de WhatsApp. No, se fueron a Hechos capítulo 2 verso 28, donde Pedro les había citado. Les estoy contextualizando, hermanos. O sea, estos no están ebrios. Lo que sucede con esto es que están llenos del Espíritu Santo. Una persona llena del Espíritu Santo, su adoración se conoce, es contagiosa. Amén. Por eso que hacemos énfasis en los que nos dirigen aquí. Qué bonito es, hermano. No solamente tenemos que venir bien ensayados, sino que también hay que buscar la llenura del Espíritu de Dios para que contagie a los que están allá. Porque una adoración al Señor es contagiosa. Debe de contagiar al que está al lado nuestro. La gente de allá afuera debe de saber que aquí estamos adorando a un Dios vivo. Amén. Pero iban más alegres los que iban ahí detrás de un muñeco que nosotros que estamos aquí adorando al Dios vivo y verdadero. Amén. Aquellos hasta cohete llevaban. Amén. Y aquí ustedes ni siquiera silban, ni quieran nada, hermano. El día que alguien silbe aquí en la casa del Señor, algunos no van a volver. Pero, hermanos, es contagiosa. Una adoración al Señor es contagiosa. Entonces, una persona llena del Espíritu Santo tiene una adoración contagiosa. Y una persona llena del Espíritu Santo también lo refleja en su conducta, en su manera de ser. Amén. ¿Cómo echa de ver usted que alguien se ha echado los tragos? ¿Cómo echa de ver usted cuando alguien se ha echado los tragos? Primero, el gran mal aliento que le llega, ¿verdad? Y segundo, la forma, cuando empieza a hablar con él, empieza a hablar puras incoherencias, puras tonteras. Y cuando camina, ¿cómo camina? Moviéndose para todos lados. Ahí echa de ver usted que esa persona está borracha, está ebria. Usted se le nota. Entonces, una persona llena del Espíritu Santo, en su conducta también se le nota. Usted no puede decir que está llena del Espíritu Santo o lleno del Espíritu Santo y haciendo y actuando como que fuera una persona que no conoce de Dios.
que no conoce del amor, odiando a todo mundo, hablando de todo mundo, haciendo cosas tal como lo hacen las otras personas. Una persona llena del Espíritu Santo sabe controlar su lengua, sabe controlar sus impulsos. Y una persona llena del Espíritu Santo es una persona que da testimonio. Vaya conmigo, por favor, a Hechos capítulo 6, verso 3. Hechos capítulo 6, verso 3. Mire lo que dice. Este era para buscar al sucesor de Judas. O perdón, para a los que servían a las mesas. Dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones. ¿Qué dice? De buen, ¿qué? De buen testimonio. ¿Qué dice? Llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. O sea, para atender a las ancianitas, estos hermanitos necesitaban ser llenos del Espíritu Santo. Porque cuando el Espíritu de Dios está en nuestras vidas, vamos a tener buen testimonio para con los de adentro y para con los de afuera. Amén, hermanos. He dicho, pónganse de pie. Necesitamos una iglesia llena del Espíritu de Dios, más que embriagados para hacer cuestiones fuera de orden. Necesitamos una iglesia llena del Espíritu, que dé testimonio que el Espíritu de Dios está en nuestros corazones. Si alguien esta mañana ha venido a este lugar y no tiene a Cristo en su corazón y no tiene esa experiencia, hoy es el momento para que usted venga y pueda recibir a Cristo como su Salvador personal y tener esa experiencia real con el Señor. ¿Habrá alguien esta mañana que no ha tenido esa experiencia real con el Señor y dice: yo quiero ser lleno del Espíritu, yo quiero experimentar esa gracia, disfrutar de esa bendición en mi vida? Hoy es el momento, hoy es el tiempo de venir. Padre, gracias te damos esta mañana. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu presencia, porque tu Espíritu, Señor, se mueve en medio nuestro. Gracias, Señor, porque tú hablas a nuestras vidas. Gracias por todas tus bondades, por todas tus misericordias para cada uno de nosotros. Tú has sido fiel, tú has sido bueno. Y lo más hermoso que nos puede pasar en nuestras vidas es experimentar esa llenura de tu Espíritu Santo en nuestros corazones. Saber dónde andaríamos, saber dónde estaríamos si nos dejáramos llevar por nuestros impulsos, si nos dejáramos llevar por nuestros sentimientos, si nos dejáramos llevar por nuestras experiencias. Andaríamos igual que los demás, pero un día tu Espíritu vino a nuestras vidas y nos dijo que el mejor lugar para estar, nos dio a entender que la mejor decisión que podíamos tomar en nuestras vidas es vivir de acuerdo a tu palabra, es vivir de acuerdo a tu voluntad. Oh, gracias, gracias, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias te damos esta mañana. Bendito es tu nombre, Señor. Cante con nosotros esta alabanza. Está aquí para liberar, está
aquí para guiar el Espíritu. Gracias, Dios Jesús. está aquí. Maravilloso es el Señor. Muévete en mí. Gracias. Muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Gloria a Muévete en Jesús. mí, Dios Espíritu. Gracias, Jesús. Muévete en mí. Gracias, Jesús. Muévete en mí. Muévete en mí. Maravilloso es el Señor. Toca mi mente, mi corazón. Llena mi vida Gracias, de tu amor. Muévete en mí, Dios Gracias, Espíritu. Muévete en mí. Padre, gracias, 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 gracias. Muévete en la vida de tu iglesia, muévete en cada corazón, en cada vida. Señor, llega a aquellas vidas que hoy están necesitando de ti. Te pedimos por nuestro hermano Elías Murcia, que tú llegues ahí donde él se encuentra, que tú pongas tu mano de poder, tu mano sanadora en su cuerpo. Si hay más personas, Señor, que hoy están adoleciendo alguna enfermedad, pasando por alguna situación difícil, llega, obra, toma control de esas vidas en el nombre de Jesús. Antes de que el miedo, antes de que la desolución, antes de que la tristeza se apodere de esas vidas hoy, que tu Espíritu Santo se apodere de cada corazón, de cada vida, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén.